Hola, buen día. Buen día para todos, buen martes. Bueno, vamos a comenzar la, la clase de hoy, eh, teniendo un poquito, retomando hacia atrás. La semana pasada estuvieron con Leonardo viendo sobre el simulador. Sé que algunos todavía no lo tenían instalado y bueno, algunos que tenían problemas lo estuvieron viendo con él. Es importante que lo tengan funcionando porque vamos a comenzar ya a hacer prácticas sobre esa plataforma para poder hacer algunas prácticas que son de configuración, que es para adquirir habilidades de configuración en los equipos, que en realidad en este caso son todos representando con sistema operativo de Linux, y para poder hacer pruebas y algunos análisis de las pruebas que vamos a ir realizando. En este caso, la idea es cerrar un poco lo que habíamos estado trabajando en la anterior clase, que está asociado al direccionamiento IP. Y bueno, la idea es después mostrarles, la idea es llegar a hacer el tiempo para mostrarles el encapsulamiento, cómo se da. Ustedes lo han visto con Cecilia desde lo teórico, y la idea es mostrarles cómo se ve realmente en un paquete ese encapsulamiento para que, bueno, ustedes puedan ver que eso que se ve en la teoría es algo que en la práctica se utiliza muchísimo, a pesar de que lo están viendo en un modelo que es de referencia, como el OSI, que sirve para entender y comprender realmente cómo funciona, ¿no? Pero en este caso la idea es que cerremos los dos prácticos que habíamos estado empezando, no la semana pasada, sino la anterior, que es el tema de direccionamiento, y lo habíamos visto con dos prácticas. Una que habíamos comenzado, hicimos una parte de análisis que fue sobre el direccionamiento de clase C, pero me interesaba ver de ese práctico unas preguntas, ¿sí?, que habían ahí, y que por ahí pueden ser importantes que las despejemos por si hay alguna duda. Lo primero que voy a consultar es si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar antes de que comencemos, y después voy a empezar con el análisis de este práctico para que lo cerremos de una vez y ya terminamos con esto. Seguramente le vamos a dar otras prácticas para que sigan practicando direccionamiento, porque esto es práctica, es el hábito de saberlos hacer, se genera haciendo varios ejercicios, así que les vamos a ir dando seguramente algunas de estas, no en clase, sino seguramente para que lo hagan ustedes cuando dispongan de algún tiempo, como práctica para no solo aprenderlo y comprender cómo funciona, sino también porque, bueno, esto es algo que seguramente entra después en los parciales, ¿sí? Parciales, finales y demás. Bien, cualquier cosa, si hay preguntas, habilitan el micrófono y pueden consultar, o, bueno, escriben en el chat, lo que les sea más cómodo a ustedes. Habíamos visto el práctico de clase C, este primer práctico. En este primer práctico había, bueno, lo que fueron los puntos, ya los revisamos. No me voy a poner a revisar todos, simplemente voy a ir a las preguntas que eran más conceptuales, para que tengan la respuesta por las dudas. Esta también la habíamos visto y habíamos hablado de que el método de acceso a la empresa a partir de un esquema de direccionamiento, les indicábamos que era a través de un proxy, o lo que es en realidad el concepto de NAT, que es traducción de direcciones, que es lo necesario para que uno pueda tener internet en todas las máquinas que tienen la empresa, que tienen la organización. De esa manera, yo tengo una IP pública y puertas adentro en la empresa tengo todas IP privadas, ¿sí? Bien, habiendo pasado ya varias clases, seguramente con Cecilia, han visto las que son privadas y las que son públicas. A ver, les pido a alguien que me pueda indicar cuáles son esas direcciones. No les pido de última el rango completo, pero que me indiquen una aproximación de cuáles son las direcciones de clase privada, de la clase C, de la clase B y de la clase A. ¿Quién me podría dar esa indicación? A ver, ¿alguien se acuerda?
Sí, profe, la que empiezan con 10 en clase A, la que Bien. empieza con 172,16 clase B, te digo el principio del rango, y la que Sí, sí, empiezan sí. con 192,168 clase C. Perfecto, perfecto. Eso lo vieron, ¿no? En el teórico. Correcto, ¿no? Sí, sí. Bien, bárbaro. Gracias, Franco. Bien, perfecto. Como dijo Franco ahí, en la clase A tenemos una sola, que es la 10. En la clase B tenemos la 172.16 hasta la 172.31. Y en la clase C tenemos la 192.168 desde la 0 hasta la 255. Esas son las privadas. ¿Qué significa privadas? Privadas significa de que esas direcciones no van a ser enrutadas en la red pública, o sea, en el Internet. No puede haber ningún paquete que lleve una de esas direcciones IP. Por lo tanto, estas direcciones solamente se pueden utilizar puertas adentro a las empresas. Por eso es que vamos a encontrar muchas organizaciones que repiten sus direcciones, o sea, vamos a tener, por ejemplo, la UTN, que tiene a lo mejor la 172.16, y a lo mejor nos cruzamos al frente al Pablo Pisurno y encontramos con que también tiene la 172.16. No hay ningún problema, ¿por qué? Porque para comunicarse una red con la otra, tienen que salir por Internet. Por lo tanto, no hay duplicación de direccionamiento. El problema sería si tiramos, por ejemplo, una fibra óptica y unimos el Pablo Pisurno con la Facultad Regional Córdoba. Ahí sí, ¿por qué? Porque estamos uniendo las dos redes privadas y estamos generando una red privada más grande. Y por lo tanto las direcciones IP se podrían llegar a repetir, ¿no? Eh, perfecto, ahí hago zoom, me estaba diciendo Leo que haga zoom, que no se veía bien en el... Gracias, Leo. Entonces, lo que yo estoy planteando es de que las direcciones que son privadas solamente se deben colocar de puertas adentro hacia la empresa. Puertas afuera, o sea, cuando yo me conecto con mi proveedor de servicios, tengo una dirección pública. ¿Sí? Esto lo aclaro porque después tengo que aclarar cosas en los gráficos que han hecho. ¿Sí? Así que, digamos, hay que comprender dónde se usan las direcciones privadas y dónde se usan las direcciones públicas. No puedo ponerme a hacer una topología donde ponga direcciones públicas donde yo quiera. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que el concepto no se pueda entender correctamente. Entonces, uno tiene que respetar cómo fueron creadas y para qué fueron creadas las direcciones. Yo puedo configurar direcciones públicas dentro de mi empresa, o sea, en mi casa, si yo quisiera, ¿puedo configurar a las PC IP públicas? Sí, lo puedo hacer, pero no es lo correcto. ¿Bien? No es lo correcto. Hay cosas que no deberíamos hacer justamente porque hay convenciones y porque en realidad fue realizado de esta manera. Deberíamos usar direcciones privadas. El hecho que yo le ponga una dirección pública a un equipo en mi máquina no significa que va a salir internet, porque eso depende 100% del proveedor de servicio. El proveedor de servicio me va a dejar solamente salir a internet, navegar o ir a cualquier servicio de internet con las IP públicas que él tiene, porque son las que él puede redirigir. Por lo tanto, él me va seguramente a poner eso y además que seguramente habrá filtros y algunas cuestiones de seguridad donde me dice solamente puede salir de tu empresa lo que tenga esta IP pública y listo. O sea, y cualquier otra cosa que venga la va a tirar a la basura, la va a dropear, ¿sí? Entonces, no tenemos que abusar de que podemos poner, por ejemplo, direcciones públicas donde queramos, porque en realidad tenemos que lograr seguir el concepto justamente de lo que es privado y lo que es público. ¿Mm? Bien. Eh, Luego teníamos el segundo ejercicio, que era una clase B, ¿sí? Bueno, donde tenían 4 edificios, 20 aulas, 50 puestos de trabajo. Acá no me voy a poner a recorrer todo porque la verdad que prefiero más bien consultar dudas y consultas, si han tenido, ¿sí? Preguntas específicas o problemas que hayan tenido para resolverlo o que no les sale o algo por el estilo, como para poder ir viendo en más específico las dudas que puedan llegar a tener y no ponerme a hacer uno por uno porque nos vamos a perder toda la clase haciendo esto
y esto prefiero que lo ejerciten y que surjan las dudas, ¿sí? Lo que no les sale, nos avisan y ahí sí lo replicamos todas las veces que hagan falta, ¿sí? Pero sí irme a las preguntas o a los puntos que son más de desarrollo, en este caso, como por ejemplo este caso, ¿no? Esta configuración de un puesto de trabajo, donde el puesto de trabajo, bueno, en este caso está en una subred particular. Vuelvo a insistir, no estoy mirando las direcciones IP, no estoy corrigiendo las direcciones IP, simplemente estoy usando para que vean un ejemplo. Y ahí tenemos 3 valores que se identifican. O sea, lo que pide es una configuración completa de un puesto de trabajo para poder tener conectividad dentro y fuera de la empresa. Dentro de la empresa, obviamente, es con toda la red privada, pero fuera de la empresa requiero algo que me permita salir hacia afuera. Bien, o sea, salir hacia Internet. Aquí hay una cuestión. Con esa configuración que tenemos ahí, no termina de ser completa. ¿Por qué no termina de ser completa? Porque ahí me estaría faltando la posibilidad de, por ejemplo, poder navegar. Si yo quiero navegar, ahí no tengo todos los datos necesarios para navegar. ¿Qué estaría faltando ahí? ¿Qué estaría faltando que ustedes hayan escuchado que un equipo tendría que tener para que uno pueda navegar por Internet? ¿Qué tiene que tener la máquina de ustedes para que pueda navegar por Internet? Falta un dato más ahí. Muy bien, Liwen. Así es el DNS. O sea, en este caso nos está faltando el DNS, ¿sí? El DNS, que normalmente el DNS suele estar, eso depende de cada infraestructura, de cómo está montado en una red en particular, pero suele estar en el mismo equipo que está el gateway, ¿sí? O sea, el mismo router. Por ahí puede ser, o no, puede ser otro, ¿no? Puede ser otro, puede ser un DNS externo, podría ser. Mientras esto pueda salir hacia afuera y yo acá pueda poner una dirección IP, hago esto. ¿Por qué necesito el DNS? Porque el DNS es el encargado de cambiar. Cuando ustedes ponen en un navegador www.google.com y presionan Enter, lo que hace en ese caso el navegador es solicitarle al sistema operativo a través de algo que se denomina el redirector, le solicita justamente que consiga la dirección IP que corresponde a ese nombre. Y ahí entra en juego que tiene que armar un paquete que le tiene que enviar al DNS. Donde al DNS, ¿qué es lo que es? Es como una guía de teléfono, pero en realidad es una guía de direcciones. Entonces, lo que manda a consultar a este DNS es preguntarle, ¿tendrás vos la dirección IP de www.google.com? Entonces el DNS busca en su guía y se fija, como una guía de teléfono, como uno buscaría los nombres y buscaría el número de teléfono, lo que está buscando es ese nombre para conseguir la dirección IP pública. La dirección IP pública, que normalmente va a ser para eso. Podríamos hacer un DNS interno para direcciones privadas también, ¿no? O sea, pero ya tendríamos algunas soluciones internas, ya complejizaríamos ahora el concepto. Entonces, este DNS lo que tiene que hacer es buscar www.google.com y cuando lo encuentra, agarra esa dirección IP, que es la de Google, ¿sí? Y le contesta la pregunta que le hizo a el origen, en este caso, al equipo que le hizo la pregunta, que en este caso sería, por ejemplo, la 172.18.94.10. Le contesta a ese equipo. Entonces, ese equipo lo que hace en ese momento es toma esa dirección, ¿sí? Toma esa dirección IP y el redirector, en este caso, ya está en condiciones de conformar el paquete del pedido, que seguramente era un pedido de HTTP, donde le estaba pidiendo mándame la página de www.google.com. Entonces, ahora sí tiene la IP origen, que es la de la máquina que estamos queriendo enviar, y la IP de destino, que es la IP del DNS en sí. Después va a haber en el medio algo que va a ser llamar NAT, que va a cambiar la IP privada por la pública de origen, y bueno, toda una historia. Pero el DNS es necesario porque si no, no podemos resolver nombres. Por ejemplo, yo podría hacer un ping a www.google.com. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Sí? Yo podría hacer algo como lo que sigue. Comando ping, que lo han estado viendo. ¿Sí? Yo podría poner www.google.com y esto lo que hace es, el DNS actuó, me resolvió el nombre por la dirección IP y lo que hizo fue mandar paquetes a esa dirección IP. ¿Bien? No mandó el paquete al nombre www.google.com.
sino que primero funcionó el DNS, consiguió la IP, y después de conseguir la IP, recién ahí salió el paquete haciendo la consulta, que es un paquete de tipo ICMP. Esto funciona porque tengo el DNS. Si yo no tengo el DNS, esto no lo podría resolver, y por lo tanto no podría llegar de ninguna manera. ¿Ven? De ninguna manera. Bien, entonces, es importante saber que cuando uno les pide el completar, ¿sí?, el direccionamiento, ustedes de un equipo, ustedes acá tienen que poner. Y acá, normalmente, si uno no está especificando cuál es el servidor de DNS, bueno, normalmente ponemos el mismo que el gateway, ¿sí? Suponiendo que el gateway, que el router que está haciendo de gateway, es el que va a funcionar también como servidor de nombres de dominio, ¿sí? Bien, pero estos 4 datos son los importantes, ¿sí? Lo que es la dirección IP, lo que es la máscara, el gateway y el DNS. Esos son los 4 datos completos que tendría que tener una estación de trabajo para lo que nosotros arribamos en esta materia, ¿sí? Bien, después había una segunda pregunta que era, estas son preguntas que van más allá de lo que estamos en este momento viendo, son preguntas que por ahí son disparadoras para que intenten de averiguar un poco, navegar, investigar un poquito más, porque esto es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Esto vamos a ir resolviendo a medida que avancemos en la materia, ¿sí? Yo necesito que primero lo arriben y lo vean con Cecilia, para que después lo podamos incorporar en los trabajos prácticos. Pero sí me sirven como llamadores, y también me sirven porque si no son como prácticos siempre básicos e incompletos, ¿sí? Entonces necesito que al menos el concepto así en general lo puedan llegar a comprender. Bien, con respecto si yo tengo esta empresa que cuenta con 2 administradores de red, y yo tengo que configurar las direcciones IP. Las direcciones IP en los diferentes puestos de trabajo. Si yo me vuelvo aquí, ¿sí?, tengo 4 edificios y tengo 20 aulas con 50 puestos de trabajo. 2 por 5 estamos hablando de unas 1000 puestos de trabajo. Ustedes imagínense que tengamos que ponernos a configurar los 1000 puestos de trabajo. Si tengo 2 administradores, esto implicaría que vamos a hacerlo de forma, de forma equitativa, y bueno, que 500 configure cada uno. ¿Cuánto tiempo le va a demandar configurar 500 equipos, teniendo en cuenta que no están todos en el mismo piso, que cada máquina me tengo que sentar, me tengo que loguear, o tengo que de alguna forma ir a las propiedades y cambiarle toda la configuración del direccionamiento? Por ejemplo, supongamos que sean Linux, como lo hicieron los otros días en el práctico que estuvieron haciendo con Leo, donde en ese práctico, bueno, tenían que poner en cada uno la línea de comando, el xconfig, el etc0. Bueno, imagínense eso por cada equipo, ¿sí? Eso por cada equipo. Y que venga un administrador loco o un jefe que les diga, no me gusta el direccionamiento que le pusieron, cámbienlo todo. Bueno, eso implicaría un tiempo de horas hombre que no tiene ningún sentido, ¿no? Horas personas, le vamos a poner, para no poner género, horas personas, ¿sí? Entonces tenemos mucha pérdida de tiempo en una configuración que es estática y manual. Entonces, ¿cuál puede ser la solución acá? A ver quién sabe la solución. Yo vi a algunos que pusieron por eso. ¿Con qué lo podemos solucionar a esto para que no se pierda tanto tiempo yendo máquina por máquina? ¿Se podría usar DHCP para que el router asigne las direcciones automáticamente? Así es, Luis, correcto. Podemos utilizar el DHCP. ¿Para qué me sirve el DHCP? Es justamente un protocolo dinámico de asignación de direcciones IP. Es un protocolo que lo vamos a ver más adelante, que se configura en una máquina o en un host. En este caso, bueno, planteó Luis en el router, por ejemplo, que se puede configurar en el router. Algunos switch también lo traen. Podríamos instalarlo en un servidor, hasta en una PC podrían instalarlo, porque es algo muy básico en cuanto a su instalación. Y lo que le digo a ese DHCP es simplemente algo como,
Bueno, tenés que asignar entre esta IP y esta IP, le doy un rango, le digo cuál es la máscara de subred, le digo cuál es la IP del DNS, le digo cuál es la IP del gateway, ¿sí? Como valores generales, se pueden configurar, se pueden poner más datos, ¿sí? Más datos, más atributos, pero en este caso eso sería lo común, porque es lo que dijimos recién, que para que esté completo el equipo. ¿Y cómo va a funcionar? Y bueno, cuando vos prendas una máquina que no tiene dirección IP, una máquina como la que tienen en su casa en este momento, no tiene dirección IP la máquina que tienen en su casa, y cuando ustedes la prenden, lo que hace su máquina es mandar a preguntar por la red si hay alguien que le pueda entregar una dirección IP. Lo tira con un formato que se llama broadcast, lo tira como un broadcast, ¿sí? Para que todo el mundo lo escuche. Entonces, si hay algún servidor de DHCP, el servidor de DHCP está atento a escuchar a ver si alguien le está pidiendo una dirección IP. Si le llega esa petición, entonces este servidor de DHCP contesta y le manda una dirección IP. Y la voy a hacer así genérica, es mucho más complejo que esto, ¿no? Le tira una dirección IP. Entonces, esa estación de trabajo que tienen ustedes toma esos datos que le manda este servidor de DHCP y lo configura. O sea, configura automáticamente, lo hace, ¿no? Usted no tiene que hacer nada en esto, ¿eh? Pone la dirección IP, pone la máscara de la máscara de subred que le mandó, el gateway y el DNS. Y desde ese momento yo ya puedo empezar a operar mi equipo con la red sin ningún inconveniente. ¿Qué ventaja tiene esto? Es centralizado. ¿Qué tuve que configurar? Estos dos administradores, ¿qué tuvieron que hacer? Y tuvieron que ponerse de acuerdo en el rango y en algunas otras cosas más que tienen que ver con el arrendamiento, por cuánto tiempo le vas a dar ese IP a una máquina, bueno, y algunos atributos más que tiene un servidor de DHCP, y nada más. Con eso resuelvo el problema porque no tengo que ir máquina por máquina. Me saqué un peso enorme de encima. Entonces ahora cada vez que la máquina se prende, la máquina solicita ese IP y el servidor le asigna un IP. Y yo no tengo que estar configurando nada. Entonces, fíjense qué sencillo que fue solucionarlo, ¿sí? O sea, digamos, la inteligencia que hubo detrás de esto para resolver una cuestión administrativa y de gestión. O sea, porque realmente, digamos, podemos hacerlo tranquilamente, ir máquina por máquina, pero no tiene ningún sentido y además la dificultad que tendría. Usted imagínense tener que decirle a una persona que contrata internet y que no tiene ni idea de usar la computadora a tal punto que capaz que le tiene miedo al mouse porque le dé corriente, que le tengan que indicar como proveedor de servicio, mire señor o señora, tiene que configurar la dirección IP de la máquina y tenés que darle los pasos para hacerlo. No sabe ni hacer clic y le tenés que enseñar eso. Imposible, imposible. Entonces, ¿cuál es la solución? Llega a tu aparatito y lo único que tenés que hacer hoy es enchufarlo, nada más. Cuando lo prendes lo hace todo automático. Bueno, esas son soluciones realmente que marcan las diferencias, ¿no? Esto realmente marca la diferencia, así que, digamos, es importante entender y después va a ser importante entender cómo funciona el DHCP para que veamos también los problemas con los que nos podemos llegar a encontrar con los servidores de DHCP, ¿sí? Porque también, así como trae soluciones, también nos puede traer algunos dolores de cabeza. Bueno, acá, bueno, justamente la respuesta era esta, era de HCP. No esperaba que la tuviesen a la respuesta. Sí que a lo mejor la investigaron un poquito y a lo mejor encontraban alguna manera de configurar mucha cantidad de direcciones IP, ¿sí? Pero ese era el método en sí. Bueno, después, cualquier pregunta me avisan, ¿no? Después lo que habíamos hecho era tirarles estas pequeñas preguntas, donde esto simplemente lo que buscaba era lo siguiente. Si yo les doy una máscara y no les doy la IP, la máscara no me dice nada. O sea, lo único que puedo decir de esta máscara es que puede ser una máscara de clase A, B o C. Es todo lo que puedo decir. No, otra cosa no puedo decir. O sea, no sé de qué red estamos hablando, no sé a qué clase pertenece, no tengo información suficiente. Esa es la realidad, ¿sí? No tengo información suficiente. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que la IP sola y la máscara sola no me dan la información que necesito. Necesito la dupla, sí o sí la dupla. Si tengo una IP sola, yo puedo saber a qué clase pertenece. Puedo saber cuál es la máscara por defecto, pero no sé si está subneteada o no. No sé si tiene bits solicitados de la parte de host.
Por lo tanto, la IP sola tampoco me sirve, porque no podría identificar si esa IP que tengo es una dirección de red, una dirección de broadcast o es una dirección válida, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Necesito los dos datos. Necesito la dirección IP y la máscara, ¿sí? Esa dupla es obligatoria. Obviamente que si me preguntan, con la dirección IP, ¿usted puede saber a qué clase pertenece? Y sí, obviamente que sí, ¿está bien? Pero no más que eso, ¿está bien? O sea, no puedo saber si esa dirección IP es una dirección de red, es una dirección válida o lo que sea. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso en particular. Bueno, este punto era simplemente hacer más de lo mismo, ¿sí? Para saber que habían tomado bits prestados y demás. Y con esto también tenemos el mismo caso, ¿sí? A la clase que se pertenecería, qué tipo de... La máscara en decimal siempre pasa de binario a decimal, bueno, la subred a la que pertenece, ¿sí? Que es esta, la 577, porque vi algunos números medio raros en los prácticos, ¿sí? Pero es la 577, y eso de alguna forma siempre se van a dar cuenta porque el último bit está en 1, y en este caso justo, como son 21 bits, toma 5 bits de este tercer octeto, y el quinto bit es un 1. Por ahí yo lo había dejado listo para mostrarlo. Acá está, por ejemplo, el 18 y el 15, ¿no? Estoy viendo, así, y ahí, 577. Y vamos agrandar un poquito el tamaño, déjenme este formato de fuente. A ver, capaz que se me mueven los números. Ahí está. Tengo el 18 y el 15. ¿Sí? Para conformar el número, tengo 21 bits. O sea, son los 8 primeros que son de la clase A, porque esta es una clase A, o sea, del número 100. Eso no me interesan porque son de la parte de la red, pero los 8 restantes más los 5 restantes, o sea, en este caso serían los 13 restantes, son de subred. Por lo tanto, 13 son estos, son 8 más 5 más, ¿sí? Bueno, a esos 13 bits los junto, porque en realidad quiero sacar, en este caso, un número en particular, que es el 500, el número a la red que pertenece, y me pongo a ver qué posición está cada uno de los bits que están encendidos. En este caso está en el 1, en este caso está en el 64, y en este caso está en el 512. Esto sumado me da los 577, ¿sí? Como les decía, siempre que el último bit está encendido, recuerden que eso hace que es el único bit que puede hacer que el número sea impar. Es el único bit que puede hacer que el número sea impar. Si el último bit está en 0, ya sabemos que el número es par. Si el último bit está en 1, ya sabemos que el número es impar, ¿sí? Eso como una pequeña prueba de escritorio que les puede ser útil, porque por ahí uno se olvida. Bueno, para tener en cuenta por ahí esos números grandes. Esto en realidad es simplemente como para jugar un poco con los números, ¿sí? Porque es muy raro que hagamos redes tan grandes o tanta cantidad de redes, porque no tendría tanto sentido, ¿sí? En algunos casos no tendría tanto sentido. Pero bueno, puede ocurrir que a algunos se le dé la locura de esto. Bien, preguntas, dudas o consultas, terminé con así sigo con otro tipo de práctico. A ver si hay alguna duda. A todo el mundo le está saliendo, digamos que alguien está teniendo inconvenientes, los están resolviendo, no los están resolviendo. No tengo la totalidad de prácticos resueltos, tengo de los casi 80 y pico que son, debe haber 68 los que había. En el último que hizo Leo hay 41 subido nomás. Así que bueno, tengan en cuenta de que, bueno, el no resolver el práctico implica que ustedes, como les planteé en algún momento, nosotros en este momento no estamos exigiendo el práctico para corregirlo, sino que le estamos pidiendo para que lo tengan y sepamos que ustedes están avanzando, ¿sí? Entonces, es para nosotros un indicador de saber quiénes nos están siguiendo en las prácticas que les estamos pidiendo, ¿sí? Consideramos que estamos en un cuarto año donde ya son conscientes de que están a un paso de ser ingenieros, ¿no? O sea, están muy cerca, a mi criterio ya pasaron la barra más difícil, la línea más difícil, y están en un punto donde tienen que comprender de que ya hay ciertas responsabilidades que debemos asumir, ¿no? Como casi ingenieros, como casi ingenieros. Bueno, bien, perfecto. Si no hay dudas, vamos con el siguiente.
El siguiente que habíamos estado trabajando, ¿sí? Era algo como esto. Ahí traigo este de vuelta. Denme un segundo, que quería mostrar este primero. Está. Bien, a ver. Bueno, hay muchas maneras distintas. Yo he visto muchas formas diferentes en las que lo han hecho. Bueno, algunos, digamos, plantearon lo mismo y por ahí es exactamente el mismo ejercicio. Habíamos quedado que lo podían hacer en grupo y demás, pero el mismo ejercicio, pero cambiado los textos del lugar y demás. Por ahí, digamos, vean si pueden especificar lo que más se pueda, ¿sí? Cuanto más detalle ustedes puedan dar. ¿Por qué? Porque muchos de estos prácticos por ahí no tienen un enunciado. Entonces, hay muchas cosas que ustedes seguramente las pueden estar suponiendo. No es el caso pero hay muchos ejercicios donde uno lo puede estar suponiendo. Cuando uno supone esas cosas, las tiene que dejar por escrito, cosa de que uno pueda comprender qué es lo que ustedes interpretaron al momento de resolverlo. A eso estamos haciendo referencia. Bien, bueno, en este práctico, la idea era, basado en esos puestos de trabajo que les habíamos dado, que ustedes utilizaran una clase C, ¿sí? Que utilizaran una clase C para poder abastecer a esto, ¿sí? Si era que se podía, no sé, si era que se podía. Entonces, acá lo que en realidad mandan siempre hay dos valores, dos variables que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las dos variables cuando uno tiene un esquema como este? ¿Sí? O como enunciado también podría ser, ¿no? Pues ahora lo estamos viendo como una topología gráfica, ¿sí? Una topología en este caso, ahora estamos viendo una topología lógica porque tenemos direccionamiento IP, pero si no, es una topología física donde solamente vemos conectividad. Pero en este caso que tenemos los puestos, yo lo que les di una física y ustedes lo convirtieron en una lógica, ¿sí? Para que entiendan. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos por un lado 4 puestos de trabajo, por otro lado tenemos 2, por otro lado tenemos 3, por otro lado tenemos 8 puestos de trabajo, ¿sí? 8 puestos de trabajo. Bien, entonces yo acá lo primero lo que deberían hacer para armar las subredes es hacer una lista de los pedidos, ¿sí? O sea, yo debería armar una listita, ¿sí? Del pedido que tengo. En este caso, ¿sí? La lista esta de pedido que tenemos sería sindicato, está medio grande el texto, bueno, sindicato, un segundo que lo vamos a correr, ahí está. Sindicato me dice que tiene 8, ¿sí? 8 puestos de trabajo. ¿Sí? Después tenemos, ¿quién es el que le sigue? Administración. Le voy a poner admin, tiene 4 puestos de trabajo. Después tenemos sistemas con 2 puestos de trabajo. Y por el último tenemos a farmacia con 2 puestos de trabajo. ¿Sí? O sea que este es un sindicato que tiene una farmacia. Bien, ese sería el listado. Bueno, ese listado, fíjense que yo no lo puse así nomás, ¿no? Lo tengo ordenado. Lo tengo ordenado de mayor a menor. Bueno, esto es lo primero que tienen que hacer. Cuando ustedes tengan una situación como esta, donde tienen una organización que le dice, mira, acá tengo 500, acá tengo 300, tiene 3, bárbaro. Gracias. Eso me pasa por no leer nada. Bien. Diríamos los profes. Ah, era para ver si estaban atentos. Bien, Leo, gracias. El único. Leo y Florencia. Muy bien. Gracias. Entonces tenemos sindicato, administración, farmacia y sistema. Fíjense que los ordené, ¿sí? Bueno, esto sería el mismo caso de cualquier organización. Ustedes tienen que ordenar de mayor a menor. De mayor a menor. ¿Por qué? Y porque con esto, con las redes que ustedes tienen que armar, tienen que cubrir al más grande. Porque si cubren al más grande, ya saben que cubren a los más chicos. Entonces, yo tengo que apuntar un direccionamiento que me cubra 8 puestos. ¿Sí? Es lo mínimo que me tiene que poder cubrir, 8 puestos. ¿Sí? Después, las subredes restantes, obviamente que van a entrar. ¿Por qué? Y porque si yo dividí todas en redes de 8, y bueno, entra la de sindicato, entra la de admin, entra la de farmacia, entra la de sistemas, ¿sí? Entrarían todas esas redes sin ningún problema. Cada una de esas subredes que yo voy a armar va a tener 8, bueno, me va a alcanzar sin ningún inconveniente, ¿sí? Bien, ese es un primer dato. Y el otro dato importante es la cantidad de redes. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si o cuántos bits voy a pedir prestados o cuántos bits voy a dejar para la parte de host. Entonces, podríamos justamente trabajar con eso, ¿sí? También podríamos, en este caso, saber cantidad de redes. Bien,
y cantidad de redes. La pregunta es, ¿qué cantidad de redes tengo ahí? A ver, si me pueden decir qué cantidad de redes hay, porque vi prácticos distintos en eso. No todos encontraron la misma cantidad de redes, a pesar de que lo habíamos planteado en algún momento. ¿Cuántas redes vemos ahí? 8 me dicen. ¿Estamos todos de acuerdo que son 8? Sí, profe, 8. Sí, bárbaro. Bueno, gracias. Gracias, Santiago, Kaela. Perfecto, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Esta no entra en juego, porque esta es la que va para el proveedor. Un concepto aprendido. Ya con eso, pero estoy chocho, ¿sí? Perfecto. Esto no va. ¿Por qué? Porque esto lo maneja el proveedor de servicio. Perfecto. Muy bien. Tenemos las 8 entonces. Tenemos acá 8. Bien. Entonces, acá tenemos que partir del direccionamiento y tenemos que decir, bueno, vamos a partir de una clase C, ¿sí? Bien, bueno, tengo que armar 8 redes. Si tengo que armar 8 redes, pensemos. Si tomo 3 bits, ¿me alcanza o no me alcanza? Si tomo 3 bits prestados. ¿Me va a alcanzar para armar 8 redes o no? Sí, profe. Sí. O sea que acá pidieron 4 bits. Veamos el caso. Si yo pido 3 bits, me alcanzaba. Pero empecemos a hacer otro análisis. Si yo tengo que crecer con esta red, ya el direccionamiento me limitó. No me permite crecer, ¿no? No puedo poner una dirección más. Obviamente que ustedes me pueden decir, bueno, pero utilizamos una red clase C distinta. Por ejemplo, en vez de usar la 192.168.0, usamos la 1. Bueno, sí, estoy de acuerdo con que eso se puede hacer y va a funcionar. Pero acá puede haber venido un administrador de red que está a cargo de todo y que les dijo a ustedes que se hagan cargo de esta área y que le dicen, solamente podés usar esta, no podés usar otra. Entonces, ahí cambia la historia. Entonces, con 3 bits estaríamos cortos. Y me quedan 5 bits para la parte de host. 2 a la 5 me da 32, menos 2 me da 30. Cubro las 8, pero las cubro perfecto a las 8. O sea que si hubiesen pedido 3 bits, hubiese funcionado. Pero en el análisis, ¿qué me encuentro? Me encuentro con que la cantidad de redes que tengo es justa y no me permitiría crecer. No tengo posibilidad de crecimiento con ese direccionamiento. No puedo crecer en redes. Sí puedo crecer en cantidad de hosts, porque de 8 a 30, puedo crecer más del 200%. Ahora, analicemos si son 4 bits, que es el planteo que hizo acá los compañeros, digamos, plantearon este ejercicio, ¿no? A ver, acá tenemos 4 bits, 2 a la 4 son 16 redes. Estaríamos previendo la posibilidad de crecer el 100%, o sea, crecer en 8 redes más. Y me quedaron 4 bits para la parte de host. 2 a la 4 me da 16, menos 2, 14. O sea, estoy previendo la posibilidad de crecer un porcentaje mayor al 50%, porque en realidad puedo crecer 8 y puedo crecer 6 más todavía. Y hay un punto a tener en cuenta acá. Este práctico contempla justamente estas soluciones, o sea, contempla la solución de la cantidad de direcciones para la parte de red y contempla para la parte de host. O sea que sería correcta esta. O sea, o mejor dicho, ¿sería incorrecta haber tomado 3 bits? No, no sería incorrecto. Sería muy justo. O sea, yo no les puedo poner mal en un práctico que ustedes resuelvan así por haber puesto 3 bits. ¿Por qué? Porque ustedes resolvieron el problema. ¿Está bien? Si el ejercicio hubiese sido planteado de tal modo que diría que debían hacer crecer a la red un 30%, entonces ya ahí sí no me serviría ese esquema que plantean con 3 bits. Sí o sí tiene que ser este esquema de 4 bits. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, ahí no tendría posibilidad de crecimiento. Otro tema importante a tener en cuenta es lo siguiente. Yo ahí les puse que tengo 8 puestos de trabajo, pero hay algo más que tener en cuenta. Esa red no tiene solamente 8 direcciones IP ocupadas. ¿Cuántas direcciones IP tiene ocupada la red del sindicato? ¿Cuántas direcciones IP voy a necesitar en la red del sindicato? A ver. 9. ¿Por qué 9?
Por el router sería. Muy bien, perfecto, porque necesito la dirección IP del gateway. O sea, este punto que se encuentra aquí necesita tener una dirección IP. Por lo tanto, yo ahí lo que voy a tener en este punto en particular, ¿sí? Ahí estoy poniendo el punto amarillo, ¿sí? Ese punto necesita un gateway. Este punto necesita un gateway. Este también necesita ser el gateway y este también necesita ser el gateway. O sea, acá va una dirección IP, acá va una dirección IP, acá también y acá también. Y no va cualquier dirección IP, va una IP que esté dentro de este rango, dentro de esta red, porque se tiene que poder comunicar con estas estaciones de trabajo. Entonces, no solo 8 puestos son los que voy a tener, que normalmente es lo que identificamos, la cantidad de puestos de trabajo. Pero si yo estoy ajustado con las direcciones IP, tengo que tener en cuenta que esta es una dirección IP que se va a consumir. Si no, supónganse que hubiese quedado que teníamos 14 puestos de trabajo, ya este esquema no me sirve. ¿Por qué? Y porque necesito esta dirección IP, y son 15 direcciones IP. No son solamente los 14 puestos, son 15 IP. Nosotros estamos armando direccionamiento IP, no direccionamiento de puestos de trabajo, sino direccionamiento de la red estamos armando. Entonces, cuando yo estoy planteando los 8 puestos de trabajo, no está incluido en la dirección del gateway. Por lo tanto, acá tengo que tener mucho cuidado con que yo al esquema tengo que tener en cuenta esta dirección. Normalmente uno se olvida de esa dirección y ahí es donde se cometen muchos errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque quedé muy justo o porque no me alcanza, porque justamente te dije, no, justo, mira, me alcanza para 14 direcciones IP, porque tomé 4 bits y tengo 14 puestos de lujo, me alcanza de 10, llego justo. No puede crecer, pero llego justo. No, el problema es que no llegaste. ¿Por qué? Porque o un puesto de trabajo queda afuera o el gateway no queda como dirección IP de gateway, ¿sí? Y ya perdés, algo perdés, o sea, ya no cumplís con ese requerimiento. ¿Está bien? Bien, ese es un punto a tener en cuenta. El otro está relacionado con esto, ¿sí? Que son las redes internas. Esas redes o redes de comunicación entre los equipos de comunicación. Ahí eso representa conexiones de tipo serial. Conexiones de tipo serial que son conexiones que se utilizan para normalmente tecnologías de WAN. Pero bueno, si yo no necesito conectar el equipo a la WAN, como por ejemplo podría ser acá en este caso, o a un dispositivo modem que me dé la conectividad hacia afuera, puedo interconectar también este dispositivo a través de tecnologías seriales. Que no es, la tecnología serial no es un cable UTP, sino que es otro tipo de cableado con otra normalización, con otra estandarización, que nada que ver con el cable de red. Pero sí necesita también direcciones IP. Para que esto funcione, necesito tener dirección IP. Por lo tanto, yo voy a tener una dirección IP acá y una dirección IP acá. Donde esta dirección IP y esta dirección IP que están en rojo van a pertenecer a esta red que me han puesto acá, que es la 192.168.064, ¿sí? La 064 que tendrá la máscara /24 y le tomaron 4, son /28, será un /28 en este caso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que acá uso 2 direcciones IP. Sí, estamos de acuerdo con que uso 2 IP, pero como podía tener 14 hosts, estoy perdiendo 12 direcciones IP. Porque acá nunca va a haber más nada. Entre la comunicación entre 2 routers no hay otra cosa. Por lo tanto, hay 12 direcciones IP que las estoy perdiendo. Eso ya lo vamos a analizar cuando vean VLSM y CIDR, ¿sí? Donde cómo podríamos aprovechar para que esto no suceda, ¿no? Para que se pierdan. Pero esas 2 direcciones IP tienen que estar. No hay que olvidarse. Y tienen que ser una red distinta. ¿Por qué? Porque el router divide redes. Y por lo tanto tengo una red para este lado, para el lado de administración, una red hacia el lado del ISP, que es una red pública, y una red hacia el lado de la seccional 1, entre central y seccional 1, donde esa es otra red que no puede ser igual a ninguna de las otras, tienen que ser todas redes diferentes, ¿sí? Bueno, en este caso lo que usamos fue una dirección de red y la dividimos en redes pequeñas, que se llaman subredes, y las pudimos aplicar. Entonces, de esta manera completamos, ¿sí? Podemos completar, y este esquema sí me serviría. Otra cosa importante es que muy bien en este esquema se tuvo en cuenta el direccionamiento privado. Acá esto es importante, ¿sí? Ese direccionamiento 192.168 está dentro de los rangos que me dijeron al principio de la clase, que es justamente un direccionamiento privado. En este caso, que yo no pongo el direccionamiento, normalmente lo que hacemos es, si el enunciado no me dice nada, le solemos poner alguna dirección de red o alguna dirección IP, no importa, que sea pública, como para decir, bueno, acá lo que hay son direcciones públicas, ¿sí?
Si es que se pide un direccionamiento, bueno, normalmente ponemos algo. Donde, vuelvo a insistir, al no estar especificado, normalmente lo estamos suponiendo y por eso lo escribimos. Lo escribimos porque nosotros estamos viendo que ustedes entienden que ahí va una dirección pública, ¿sí? Entonces colocamos una dirección pública cualquiera. Bien, dudas con este ejercicio. Dudas con este ejercicio. Estoy intentando de cerrarles un proceso de análisis del práctico, porque puede ser un final, un parcial, donde uno sale de esto y tiene que analizarlo, o en la realidad se van a encontrar con que, en la realidad se van a encontrar cuando vayan a una empresa, y esto lo puedo asegurar también Leo cuando nos toca por ahí hacer algunos análisis o tenemos que ir a ver alguna red, que cuando pedís a la empresa, che, tenés un diagrama de red, y te dicen, no, no tengo nada, esa es la realidad, nunca te encontrás con un diagrama, pero lo ideal sería encontrarte con un diagrama donde vos tengas la topología física, la topología lógica, donde tengas, por ejemplo, toda la distribución de cómo es la parte de seguridad, los firewalls, y eso no tenés nada. Entonces, si lo tenés, bueno, partís de eso para hacer el análisis de tu red, ¿sí? Pero si no, estamos en el horno, ¿no? En las interfaces que, Julieta, en las interfaces que marcó en rojo, ¿habría que poner dirección IP distinta o solo dejar esa que aparece ahí? No, 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 no. Esto que aparece aquí, Julieta, es una dirección de red. Esto que está acá es una dirección de red, no es una dirección IP válida para configurar el equipo. Recordá que normalmente en una topología lógica, donde vos vas a poner direcciones IP, no pones las IP de todas las computadoras. ¿Por qué? Porque, digamos, fíjate, imagínate acá poner los 8 puestos, los 8 dibujitos de las máquinas, las 8 direcciones IP, este gráfico sería muy, muy complejo de leerlo. Entonces, normalmente lo que se hace es poner la dirección de red. Esto es una dirección de red, es una dirección no válida. Recordá que esto es una dirección de red. ¿Por qué? Porque tomaste 4 bits del cuarto octeto. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que tomé 4 bits del cuarto octeto, ¿sí? Bien, entonces al tomar 4 bits del cuarto octeto, ¿qué pasa? Las direcciones de red no terminan en 0 en el decimal, terminan en 0 en binario. Acordate que en este caso te quedan 4 bits de host, entonces la dirección de red van a ser cuando esos 4 bits son todos ceros. Cuando los 4 últimos bits sean todos ceros, entonces esa es una dirección de red. En este caso es una dirección de red, dirección de red. Esos dos puntos rojos, correctamente, como decís vos, tienen que llevar una dirección IP. ¿Qué dirección IP van a llevar? Y bueno, por ejemplo, esta podría ser la 192.168.0.65 y esta será la 192.168.0.66. O sea, dos direcciones que estén dentro del rango de la 64, que es la dirección de red, hasta, son 16 más, te irías hasta la 79, ¿sí? La 79, que sería la de broadcast, ¿sí? La 64 es la de red y la 79 es la de broadcast. Entonces sería, ¿cuál es el rango de válidas? Desde la 65 hasta la 78. ¿Queda claro eso? Por las dudas. Bien. ¿Alguien más que tenga consultas sobre esa parte, sobre el direccionamiento o sobre el esquema? Exactamente, Macarena. En el resto vas a tener exactamente el mismo caso. Por ejemplo, en este lo voy a poner con otro color, ¿sí? Este color medio rosadito. Bueno, ahí vas a tener también lo mismo. ¿Qué pasa? Que en esta red, por ejemplo, acá, está incompleto el direccionamiento. Yo calculo que se le ha cortado, porque acá veo que faltan números y demás, ¿no? Pero acá faltaría otra red, ¿sí? Faltaría, por ejemplo, a ver, tenemos la 16, la 32, la 64, tenemos la 48, la 0, acá podría ir, por ejemplo, la 96, ¿sí? La 192, 168, 096, acá podría ir la 128, acá podría ir la 144, creo que es la que le sigue, ¿sí? Y así, ¿está? O sea, cada una de las redes que armaste. O esto está yendo, sí, de 16 en 16, está bien, está yendo de 16 en 16. Entonces, tendrías esas direcciones. Por lo tanto, acá iría otra dirección. Suponete que ahí tenés, ¿cómo le cambio? No sé cómo le cambia esto. Bueno, ya voy a encontrar en algún lugar cómo le cambio el tamaño. Es muy grande el tamaño. 192.168.0. O te voy a ahorrar, no voy a poner el 192, voy a poner directamente 0.96. ¿Sí? Vos ten en cuenta que adelante viene de esto, viene el 192, 168 más.
Bueno, suponete que acá le pones a esta red la 096, esta será la 097 y esta será la 098. Son redes distintas, son todas sus redes diferentes, sí, sí, tienen que ser de direccionamiento distinto, ¿sí? No sé si contesto tu pregunta, Macarena, pero en cada una de estas iría una red diferente, sí, iría una red diferente con direcciones distintas. Sí, Micaela, no sé si habías habilitado y querías hacer Sí, una profe. consulta. Quería consultar hasta qué alcance tiene, por ejemplo, que este ejercicio no tenía enunciado. En el caso de las PCs, ¿hacía falta poner, yo le agregué también qué rangos de IP le asignaba yo? Por ejemplo, dejé una para el router y después decía de tal dirección a tal otra, acá tenés los 8 puestos de trabajo, acá están los 3 puestos de trabajo. No sé si hace falta o... Bien, bueno, lo que hiciste fue perfecto, porque en realidad hay varios prácticos como el que estás planteando. Yo busqué un práctico que esté más incompleto para hacer el análisis, porque si mostraba esos, ya estaba todo resuelto. Entonces, para que surjan justamente preguntas. Pero sí, ten en cuenta de que el enunciado vas a responder lo que se te va pidiendo en caso de que sea obviamente un parcial y vos tenés alguna duda, la idea es que la consultes, a ver hasta dónde llegamos con el alcance. ¿Por qué? Porque muchas veces uno también cuando arma los enunciados presupone algunas cosas y bueno, no quedan explícitas escritas. Por eso normalmente lo escribimos. No era necesario que llegaras a ese punto, o sea, ese punto que estás haciendo vos, ese nivel de detalle que has logrado, Micaela, es lo ideal y es lo que pretendemos cuando vamos a buscar un diseño de una topología en una empresa. Pero demos gracias si tenemos un gráfico como el que estamos viendo con las direcciones de red. O sea, normalmente con las direcciones de red. Sí, noté, sí, algunos los vi, por ejemplo, voy a llevar, acá pongo a otro, ¿sí? De los prácticos. Bueno, voy a borrar todo lo que teníamos, total ya creo que está. Este es otro de los prácticos. Disculpen que por ahí pongo, no les borro los nombres, pero bueno, sé que figuran los nombres de quienes los han hecho, pero bueno, los tomo como ejemplos, digamos, algunos prácticos, ya sea porque están incompletos y demás, pero no porque esté evaluándolos, ¿no? Sino porque estoy usando, porque me sirve como disparador para que entiendan el análisis que quiero hacer. Esto sería lo que estás planteando tal vez vos, Micaela, donde, por ejemplo, acá también está la dirección de red, está el rango, están los bits que se tomaron prestados, ¿sí? El de la dirección IP que se ubicó el gateway. Bueno, esto sería lo completo, digamos, si uno lo haría en forma correcta. En este caso no había enunciado. Y con que ustedes me identificaran qué red iba, ya con eso yo ya estaba conforme, porque ya sabíamos a qué red iba ahí. La realidad es que en una topología, en un gráfico de topología, si vos tenés que poner, solamente tenés que poner estas direcciones, ¿sí? Con esas direcciones ya es suficiente. Y por allí, lo que sí se suele usar es poner al lado del gateway los octetos últimos, ¿sí? Si es una clase C, por ejemplo, si es una clase C, pones el último octeto que pertenece a esa dirección. O sea, esta sería, por ejemplo, la punto 1. Esta sería la punto 65, ¿sí? O esta sería la punto 49, sí. ¿Por qué? Porque en realidad es una dirección que es importante, la dirección del gateway, ¿sí? Entonces, normalmente se pone punto y el último octeto. En una clase C. En una clase B pondrías punto los dos últimos octetos. Punto, no sé, punto 1, punto 15, por ejemplo. Para saber cuál es la dirección IP. ¿Por qué no pones las otras dos direcciones antes? ¿Por qué no pones los dos primeros octetos? Porque ya los tenés acá, en la dirección de red. Entonces, como vos ya sabés que está la red, ¿sí? Esto debería tener el barra con la máscara, ¿sí? Así, como barra 24, y esto. Pero vuelvo a insistir, esto no tenía enunciado. Entonces, estaba liberado que ustedes pudiesen hacer muy poquito, y estaba bien, a mucho, y está mucho mejor. En un ejercicio que te vamos a dar, nosotros te vamos a dar un enunciado, o te vamos a dar, como el caso de recién, donde te vamos a plantear todo lo que te requerimos, ¿sí? Todo lo que te estamos pidiendo que se lleve a cabo, como el caso del ejercicio que estábamos haciendo antes, donde acá se te está pidiendo específicamente qué requiero que hagas, ¿sí? Después vamos a ver, hemos planteado un enunciado, o hemos planteado, perdón, una topología para que ustedes vuelen un poco a ver qué es lo que sale de esto, ¿sí? Normalmente el enunciado de un práctico, para que tengas una idea, pero no era el objetivo en este momento, el enunciado de un práctico te va a terminar pidiendo que hagas esto que está acá,
se te va a dar la topología y se te va a pedir esto, se te va a pedir que identifiques en cada red cuál es la dirección de red, cuál es el rango de direcciones válidas, cuál es la dirección del gateway y todo esto, cuál es la máscara de subred que elegiste, cuál es, cuántos bits pediste prestado, todo eso, pero el enunciado va a estar especificado, se te va a pedir eso, ¿sí? Se te va a pedir eso. Acá no había enunciado. Acá yo lo que quería era que, ver cómo interpretaban la topología. ¿Está bien? Ese era el objetivo. Era interpretación del gráfico, interpretación de topología. No sé si contesto tu pregunta, Micaela. Sí, profe, igual me surgió otra. Si recién dijo, indicarían las IPs válidas. En ese caso, o sea, ya Es el ahí sería rango. global, por cada subred ponemos el total, o sea, va de acá hasta esta otra IP. Pero no sería, por ejemplo, si tenemos 4 puestos de trabajo, ponemos de la IP que contemple el primero de los 4 puestos y... No, no pones la de los puestos que necesitas, sino que pones el rango de válidas. ¿Por qué? Ah, bien, Porque ya sabes que dentro de ese rango están las 4 que necesitas. O sea, perfecto. ya sería pedirles algo como para algo capcioso, no capcioso, sino mucho detalle, pedirle que me des las 4 IP que van a llevar esas máquinas. Podría ser, si el enunciado te lo pide, lo vas a hacer, pero normalmente no, normalmente lo que pedimos es el rango, porque lo que a vos Claro, te interesa es el rango de direcciones, ¿sí? Es el sí. rango de direcciones. ¿Por qué te interesa el rango, Micaela? Porque vos después no te vas a poner a configurar máquina por máquina. Vas a configurar, ya vas a ver que vamos a configurar, en la realidad, configuras un servidor de HCP. Y en el servidor de HCP, ¿qué configuras? El rango. Vos le decís, va de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, solo el protocolo se encarga de tomar un IP cualquiera de ese rango y la asigna. Perfecto, profe. No, lo estaba haciendo mal. Estaba asignando yo el rango de las peces, por eso. No, pero no lo estás haciendo mal. Vuelvo a insistirte, no había enunciado y estaría bien porque estás haciendo un nivel de detalle no pedido, pero no está mal el detalle. Lo que sí te tiene que quedar en claro es que, además de esas 4 IP que le estás poniendo, o esas 3 IP, o dependiendo de la red que estabas armando, tenés que saber que tenías más IP disponibles. O sea, que en donde tenías, por ejemplo, 4 puestos de trabajo, todavía te quedaban 8 IPs disponibles. Por eso ponemos el rango, pero si vos pusiste las 4 de esa dirección IP, está bien, porque resolviste el ejercicio, ¿está bien? Vos le diste una resolución con un mayor especificidad. Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra duda con respecto a este? Yo quería preguntar, en la subred entre dos routers, No. ¿se especifica un gateway? Sí, Joaquín. ¿Y cuál de los dos sería? No se denomina gateway, bien, Joaquín, no se denomina, entre estos dos, no se denomina un gateway, porque en realidad, a ver si se escucha, me está diciendo que la red está inestable. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Profe, se escucha. Bárbaro, gracias. Bien, entre las dos, entre los routers, ¿sí? Esto no sería un gateway, o si querés, podés decir, bueno, a ver, el router de la seccional 1 tiene como gateway a la central, si querés llamarle. Pero en realidad no le llamamos gateway, porque es muy poco probable, digamos, a ver, vos no vas a usar el router para ponerte a entrar a servicios normalmente. El router lo vas a usar para enrutar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los gateways? Son donde vos tenés que ponerle a una PC la puerta de enlace, ¿sí? Normalmente es donde están los endpoints, ¿sí? Los equipos finales estos, que necesitan justamente esa dirección para saber cómo llegar a otras redes. Entonces, esto no le llamamos gateway. ¿Se lo podés llamar? Sí, se lo podés llamar gateway. Es más, cuando lo configuremos en los Linux, lo vamos a llamar así porque vamos a estar configurando todo tipo de Ethernet y vamos a estarlo llamando de ese modo. Pero, de última, ¿quién es gateway de quién? Y solamente de seccional 1, ¿sí? No pueden ser gateway de esta red, ¿no? No podés configurar, por ejemplo, en la máquina de administración como gateway la IP 192.168.0.65, porque pertenece a una red distinta y esta máquina no tendría ni idea cómo llegar hasta ahí. ¿Está bien? No sé si contesté la pregunta, Joaquín. Sí, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, entonces, analizando este otro práctico, ¿sí? Voy a traer otra imagen, denme un segundo, que yo había visto esta, ¿sí? Denme un segundo, bueno, vuelvo a insistir, disculpen que por ahí figuren sus nombres, simplemente es para tener en cuenta.
Bien, este práctico, ¿sí? Este práctico buscaba lo mismo, ¿sí? Este práctico se lo armó Leo, y bueno, le buscó un formato para que no se pueda utilizar una clase C. Quedamos de acuerdo con que acá no se puede utilizar clase C, ¿no? ¿Hay alguna... ¿Por qué causa no se puede usar una clase C? A ver. Porque pide 780 hosts y no alcanza de ninguna forma, aunque haga una sola subred 780 hosts. Muy bien, Santiago. No tengo manera de conformar 350 hosts, 780 hosts con una clase C. No hay forma. No hay forma. Entonces uno puede decir, bueno, pero si tomo varias clases C, la clase C, ¿cuánto es el máximo de hosts que puede tener? 254. Son 256 menos 2, 254. Está bien, puedo tener 254, pero tendría que tener varias redes clase C para hacerlo. Pero si tengo varias redes, ya no me sirve ponerlas todas en un switch, porque no tengo cómo enrutarla. Entonces tendría que hacer que cada una de esas redes clase C tenga una interfaz en el switch, en el router, perdón. Y tendría que tener una red por cada clase C. Por lo tanto, ya me rompe el esquema de esta gráfica. Por lo tanto, una clase C no me servía. Acá me servía una clase A o una clase B. Cualquiera de ellas dos me podía ser útil. ¿Por qué? Y porque con una clase B yo tengo 16 bits en la parte de host, de los cuales puedo llegar a tomar como un máximo 14 bits, porque siempre tengo que dejar 2 bits para que me tenga al menos 2 IP válidas. Entonces, si tengo las 14, bueno, ya ahí sí puedo empezar a jugar con esto, ¿sí? En este caso tengo lo mismo, el mismo caso que antes. Tengo que armar la lista de las redes de acuerdo a la cantidad de hosts que tienen. Entonces primero va la de 780, después va la de 350, después va la de 220, después va la de 110 y después irían las de 2, que en el anterior no lo pusimos, que tengo una WAN o una interconexión de routers de 2, otra interconexión de router de 2 y otra interconexión de router de 2. Y estas que están acá, como van al proveedor de servicio, no llevan direccionamiento. Esta y esta no llevan direccionamiento de tipo privado, que es el que yo estoy conformando. Entonces, en este caso teníamos 7, fíjense, teníamos menos que en el anterior, tenemos 7 redes, ¿sí? 7 redes, y tenemos 2 redes de tipo acceso público, ¿no? Para lo que es el proveedor de servicio. Pero acá ya, fíjense cómo el esquema cambió. En una clase C me alcanzaría 7 redes, son poquitas, casi nada la cantidad de redes. Sin embargo, el problema que tengo no es la cantidad de redes acá, tengo la cantidad de hosts que me complica la situación. Entonces, acá ¿qué tengo que tener en cuenta? Más que cuántos bits voy a pedir prestados, es cuántos bits debería dejar en la parte de host para poder cubrir esta cantidad, ¿no? Entonces, son dos maneras distintas de verlo, ¿no? Pero siempre tengo que ver de contemplar las dos variables, que cumpla con la cantidad de hosts y que cumpla con la cantidad de redes que necesito. Viendo esa combinación, resuelvo el problema. Pero este ejercicio tiene un inconveniente. ¿Qué problema le ven a este ejercicio? Este ejercicio, digamos, a este ejercicio yo debería ponerlo como un ejercicio mal resuelto. ¿Por qué mal resuelto? A ver, ¿quién identifica? ¿No está usando IP privada? Está usando IP pública, exactamente. No está usando direcciones privadas. En este caso, no se está usando direcciones privadas. Tenemos una 132. ¿Una 132 qué es? ¿Clase A, B o B? B. Es clase B, perfecto. Es una clase B de tipo pública. Y dijimos que puertas adentro de la red, puertas adentro es desde el router que me conecta con esto se llama router de borde, porque acá yo estoy al borde de conectarme ya a la red de internet, por lo tanto, puertas hacia adentro, todo esto debe ser privado. Entonces, esto, por ejemplo, no se contempla como un ejercicio bien resuelto. Este ejercicio se pondría mal, por más que esté el direccionamiento bien hecho y demás, a este ejercicio se le da 0 puntos, supongamos, ¿sí? Esto, vuelvo a insistir, a mí me sirve, y por eso no hay enunciado, y por eso quería que hicieran esto y que se cometieran errores, para que vean dónde hay que tener cuidado. Pero no es verlo solamente porque lo estamos aprendiendo para aprobar un parcial. Lo estamos aprendiendo porque esto es la realidad. No puedo poner direcciones públicas en una red privada. Por más que me deje el equipo configurarlo en una dirección pública, no lo tengo que hacer. Esa es la realidad. No lo tengo que hacer. Entonces, no pongan direcciones públicas dentro de la red privada. En la red privada van direcciones privadas. En este caso, tendría que haber sido 172.16, 172.17, 172.18, lo que quieran, pero 172 si es la clase B. Y si es clase A, la 10, ¿sí? Que es la única que tendríamos
como clase privada de la A. Por otro lado, importante a tener en cuenta es que en una convención, ¿sí? Realizada de alguna forma, es una regla, son reglas, ¿sí? Son buenas prácticas, reglas de buenas prácticas, es que la dirección IP que lleva el gateway, a la que le van a poner al router, en este caso de la red a la que pertenece esa red de host, ¿sí? Esa dirección debería llevar la primer dirección válida. La primera dirección válida. La primera dirección dentro de esa red que sea válida, normalmente se le pone a la dirección al router, ¿sí? Eso es lo que eso se utiliza como convención. A algunos, porque bueno, hijos del rigor, les gusta al revés, les gusta poner la última válida, ¿sí? Ponen la última válida. La recomendación es poner siempre la primera, porque todos ponemos la primera, entonces facilita mucho el hecho de no tener que ponerte a ver cuál es la dirección del gateway directamente. Si vos sabes cuál es la red, ya sabes cuál es la dirección del gateway, porque ya sabes cuál es la primer válida de ese rango. Entonces, ya sabes cuál es la dirección. Ahora, si vos le pones cualquier dirección del gateway, tendrías que andar buscando a ver cuál es la dirección que tiene. Y lo otro es lo siguiente. La dirección del gateway no es una dirección que se aprende por el DHCP. Es una dirección que se configura manualmente. ¿Está bien? O sea, al gateway yo le pongo la dirección IP y digo, esta IP vas a tener vos. Y cuando yo configure el rango de DHCP, no voy a poner la dirección del gateway. Supongamos que una clase C, 192.168.1, la punto 1 iría para el gateway. Y yo al rango le diría, tenés que asignar desde la punto 2 hasta la 254. ¿Sí? Y le digo al servidor de DHCP que él asigne dentro de ese rango de direcciones. Normalmente los equipos de comunicación no reciben dirección por DHCP, sino que tienen IPs privadas configuradas manualmente, en forma estática. ¿Sí? Bien. Profe, una Pregunta. consulta. Sí, Micaela. En la conexión entre dos routers, ayer mencionó lo de las buenas prácticas de que el primero le pone la primera dirección válida. ¿Al otro router se le pone la segunda o se le pone la última? ¿O es distinto? Bueno, digamos, lo normal, la verdad que como buena práctica acá, ¿qué pones acá o qué pones acá? No está especificado eso como una buena práctica. Pero ¿qué te diría yo a mi criterio? Primero, no le pongas cualquiera. Y segundo, yo diría que la mejor práctica que podés aplicar ahí sería poner las dos primeras. Ah, bueno. ¿Está? ¿Y por qué te digo no está especificado? Porque normalmente ahí vas a usar redes que tengan dos IP solas. Ya cuando veamos VLSM te vas a dar cuenta, digamos, de lo que estaríamos hablando, ¿no? Pero, bueno, eso depende, digamos, cómo se establezca la red. Pero normalmente ahí se pueden usar redes pequeñas que tengan dos IP y con eso solucionar el problema. Una va a tener una y la otra va a tener la otra y no hay otra opción. ¿Verdad? Esa es la realidad. Pero bueno, si no, te diría que sí, no me he fijado si como buena práctica es eso, pero diría que las dos últimas no, que la primera y la última tampoco, y diría que las dos primeras sería lo ideal. Sería lo más correcto. Bueno. Hablando mal, sería lo más correcto, hablando mal. Bueno, bárbaro, gracias por la participación ahí, Micaela, está buena esa pregunta. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? ¿No? Bueno, yo con esto... Sí, perdón. Bueno, aprovecho que nadie preguntó, quería No, consultar. dale. ¿Viste los routers que son direcciones IP públicas? Ahí, ¿está bien asignar, por ejemplo, 2 a cada uno de esos? Claro, de ese lado y del otro, la otra dirección pública, si estaba bien asignar 2 IP públicas, pero distintas y cualquiera, de cualquier clase me refiero. Tienen que ser 2 IP públicas que pertenezcan a la misma red. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos en la misma red. ¿Sí? A la misma red pública. A eso me refiero. Por ejemplo, por eso que normalmente lo que haces acá, normalmente se te da la dirección IP o el rango, pero suponete que esta sea... A ver si esto me deja escribir más chico. Discúlpenme, pero no tengo el 100% del manejo de esta herramienta, pero calculo que tiene alguna opción para chicar. Pero bueno, vamos a ver. Suponete que sea, vamos a ponerle la 200, 200, no me deja escribir. ¿Qué le pasa acá? 200.0.0.
1, ¿sí? Que se hace una IP. Bueno, si esa es la IP del router tuyo, ¿sí? Entonces la IP del otro tiene que ser una 200, y supongamos que esto sea 200.0.0.2, voy a suponer, ¿no? Como que sería al revés en realidad, porque el gateway debería ser la 1 y en realidad IPLAN debería tener la 1 y no nosotros, ¿sí? Pero sería algo como esto. Tendrías algo así, ¿tá? Una IP pública acá, una IP pública acá, pero ambas tienen que pertenecer a la misma red. Supongamos que esto sea un barra, te voy a tirar un barra raro, ¿no? Un barra 30. Un barra 30 es que tenés dos IPs nomás válidas, porque tenés la 0, la 1, la 2 y la 3 en esa red. Por lo tanto, la 1 y 2. O calculale que esto sea un barra, si querés, barra, en vez de barra 30, no importa, un barra 8. Perdón, un barra 24, ¿sí? No importa, estas dos pertenecen a la misma red. Por lo tanto, esta IP pública y esta IP pública pertenecen a la misma red. Bien, y con respecto a la del otro lado, esa Sí, puede ser esta, distinta o distinta. y esta va a ser otra, sí, obviamente que va a ser otra, porque es una red distinta. O sea, no deja de ser una red distinta, tenés router que están separando, son redes distintas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo acá te dije un barra 30, ¿sí? Esta red que está acá sería así, 200.0.0. Uy, no sé, 299, cualquiera. 200.0.0.0 barra 30, ¿sí? Te quedan 2 bits. Con 2 bits podés armar 00, 01, 10 y 11. Bien. O sea que podés conformar el valor 0, el valor 1, el valor 2 y el valor 3. El valor 0 es de red, el valor 3 es de broadcast. El 1 y el 2 son las únicas válidas. Entonces acá de este lado va a tener otra. Supongamos que acá podés tener, no sé, te pongo un ejemplo, y podría ser la 200. ¿Sí? O la 71, podría ser otra clase, ¿no? Podría ser otra clase cualquiera. Esto te lo hago simplemente para que veas que podría ser esta, por ejemplo, la 4. ¿Por qué la 4? Y porque la 4 ya es una red distinta a la 0, ¿sí? Barra 30. Entonces la IP sería 5 y 6. O podría ser, como decís vos, por ejemplo, no sé, la 178.16. ¿Por qué? Porque no es 172, cuidado, ¿eh? Es 178.16, ¿sí? O si quieren le ponemos .1, punto, no sé, 100, ¿sí? Que sea la dirección IP de una de las máquinas, ¿sí? Y la otra va a ser la 178.1.1.1.101, por ejemplo, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa? Tienen que pertenecer a la misma red, ¿sí? Esta también tiene que pertenecer a la misma red. No son la misma red, ¿eh? Son redes, es más, las redes públicas son únicas en el mundo, por lo tanto, esta IP que está acá no la tiene nadie más en todo el mundo. Esta IP privada sí están repetidas, pero están repetidas ¿por qué? Porque no se van a conectar, no vas a tener inconveniente, porque la conexión la tenés que hacer te tenés que conectar vía internet, pero vía internet, ¿qué pasa? Cuando el paquete llegue acá, este router se va a encargar de que esa IP desaparezca, la IP privada desaparezca y la cambie por esta IP pública. Y lo que sale en realidad a internet son IP públicas, nunca sale una IP privada. Pero esta IP pública es única en el mundo, nadie más la puede tener, ¿sí? Bien, gracias, perdón. No, por favor, al contrario. Genial que hagan las preguntas. Son preguntas justamente que pueden tener el resto y a lo mejor no se les ocurrió o no se animan a consultarlas. Así que bienvenido sea que pregunten. Bien, ¿alguna otra consulta ahí? Bueno, en el análisis siempre es importante hacer muchas consultas. ¿Por qué? Porque después ustedes lo van a tener que hacer solo. Ahora están con nosotros, pueden preguntar y bueno, ahí estamos y le vamos a estar respondiendo. Pero normalmente no va a estar ni Leo ni va a estar Fabián para responder nada. Va a estar para preguntar y ustedes van a tener que responder. Pero bueno, es importante que vayan surgiendo preguntas y está bueno que se animen, ¿no? Bien. Lo último que quería mostrarles, ¿sí? Y era que me dé algo de tiempo, y me dio algo de tiempo. Este es un práctico, en realidad, que tenemos en el RBL, que lo vamos a ver más adelante, el práctico, pero simplemente quería mostrarles el concepto que ustedes vieron de encapsulamiento con Cecilia, cómo lo podemos ver y cómo tenemos herramientas que nos ayudan a resolver ese tema. El simulador, en este caso, tiene este switch, tiene lo que se llama una tap, ¿sí? Conectada, que es una tap 1 conectada hacia el Debian de la máquina virtual.
Entonces, en el Debian de la máquina virtual, yo voy a correr esta herramienta que se llama Wireshark. Es una herramienta que sirve para capturar paquetes, captura paquetes, y le voy a decir que capture todo lo que vaya a la TAP 1, todo lo que pasa por TAP 1 me lo pueda capturar. Entonces yo lo voy a poner a capturar. Esto va a empezar a capturar todo paquete que pase, lo voy a minimizar por ahora, ¿sí? ¿Está? Todo paquete que vaya a pasar por este switch, ¿sí? Lo va a replicar, en este caso la TAP 1 lo que va a hacer es replicarlo y lo va a mandar también al Wireshark. En este caso, estas PCs no tienen dirección IP, esto para analizar el protocolo HCP, pero no me interesa ahora el análisis de HCP. Entonces lo que yo voy a hacer es, esta máquina no tiene dirección IP, fíjense, que no tiene ningún IP en la ETH0, no tiene nada, ¿sí? Configurado, tiene solamente la de loopback arriba, y yo lo que voy a hacer es decirle un DH, voy a hacer primero un ifconfig, ETH0 app, ¿sí? Que eso lo vieron que es para levantar la interfaz. Entonces, ahí acabo de levantar la interfaz, pero no tiene dirección IP, no tiene configurado nada todavía. Entonces lo que voy a hacer es pedirle a un servidor de DHCP que ya está configurado, ¿sí? Con un comando que se llama dhclient, ETH0, le digo que a través de esa interfaz mande el pedido a ver si hay alguien que le pueda mandar un IP, ¿sí? Y esto funciona y sale, ¿no? Bueno, ahora sí vemos, hago un ifconfig, y vamos a ver que la ETH0 se configuró solita, ¿no? Ahí tengo dirección IP, tengo la máscara, ¿sí? Que son los datos que requeríamos, y bueno, podría haber algún dato más, pero vuelvo a insistir, no me interesa ese dato. Bien, esa información yo la pude capturar aquí, ¿sí? Todo lo que fue saliendo por allí, lo capturó acá. Entonces acá yo tengo distintos tipos de información que salió, acá está por ejemplo el de HCP, donde fue la información y tenía que volver. ¿Qué es lo que ustedes vieron como encapsulamiento? Acá lo que estamos viendo es el paquete capturado. Esto me dice que es el tercer paquete capturado en tal tiempo, ¿sí? O sea que en 9 segundos aproximadamente, sí, llegó a capturar en el tiempo llegó a hacer esa captura, ¿sí? Unos 20 paquetes, más o menos, captura, ¿no? Acá hay algo de versión de IP versión 6, ahí les podemos ver que lo que es el ARP, bueno. Pero acá hay un paquete de HCP, por ejemplo, ¿no? Y esto me da un poco de información, por ejemplo, saber quién es el origen y quién es el destino. Fíjense qué raro, ¿no? El origen es todos ceros y el destino son todos 255. ¿Por qué el origen es cero? Porque justamente la máquina, cuando la prendimos, no tenía dirección IP. Entonces, mandó a pedir una dirección IP, ¿sí? Después ya tuvo dirección IP porque en algún momento se la asignó, ¿sí? Bueno, ¿qué es el encapsulamiento? Acá vemos el encapsulamiento. Fíjense, acá vemos la trama, ¿sí? Y en realidad, lo que vemos de esta trama es todo lo que tiene que ver con el tipo de encapsulación que tiene a nivel de capa 2, ¿sí? Prácticamente esto es todo lo que está asociado a capa 2 con respecto a Ethernet, ¿sí? En realidad, esto es capa 2 Ethernet, y acá tenemos Ethernet 2, que en realidad es lo que ustedes van a ver como Ethernet, donde se establecen no solamente la dirección MAC origen, ¿sí? Source, ¿sí? Dirección MAC origen, la dirección MAC de destino, en este caso, son todas F, o sea, esto es una dirección de broadcast de capa 2, así se llama esto, dirección de broadcast de capa 2, y después va a ciertos flags, ¿sí? Ciertos bits que se prenden, apagan, que mandan cierto tipo de información, que es lo que ustedes seguramente han estado viendo en el teórico. Me indica qué es lo que está transportando esa trama. Recuerden que estamos en la capa 2, y la capa 2 tiene encapsulado lo que trae desde las capas superiores. O sea, ¿qué tiene adentro una trama de tipo Ethernet? ¿Qué tiene adentro una trama? ¿Qué transporta una trama? ¿Cuál es el PDU del de arriba? A ver, Gastón. Paquetes. Perfecto, exacto. Entonces una trama lo que transporta es un paquete, ¿sí? ¿Qué es lo que, ¿para qué le sirve la trama tener esta información? Porque en realidad es información de cabecera, es lo mismo que cuando usted quiere mandar un sobre a un chino, ¿sí? A Wan Chan, le queremos mandar un mensaje a Wan Chan, lo que tienen que hacer es un sobre donde van a poner la carga útil, que es la carta, adentro del sobre. ¿Y el sobre para qué te sirve? Para saber a dónde tiene que llegar, cuál es el destino y cuál es el origen. Y en el medio van pasando cosas donde se va metiendo, ese sobre se mete en una caja, esa caja se mete en un avión, el avión llega a China y allá se saca el avión y sacamos la caja, de la caja sacamos el sobre lo lleva el cartero, llega a Wan Chan y Wan Chan saca el sobre y consiguió la carga útil, ¿sí?
O sea que en realidad todo esto que estamos viendo, ¿sí? En realidad es cabecera, es algo que necesita para poder llegar a donde tiene que llegar o poder volver en el caso de que tenga que regresar a un origen, ¿no? Entonces, esto es lo que es la cabecera de Ethernet. Después tenemos el paquete. Ustedes bien hablaron de paquete. Y el paquete, cuando yo le saqué la trama, lo saqué de la caja y veo el sobre, bueno, leo en el sobre. ¿Y en el sobre qué dice? Y en el sobre te dice, bueno, qué tipo de versión de IP, ¿cómo es? De IP estamos llevando. En este caso, bueno, versión 4, el tamaño que tiene. O sea, esta es la encapsulación, ¿sí? O la información que traía encapsulada justamente en la información del paquete, ¿sí? Porque el paquete a su vez lo que transporta es posiblemente un segmento, ¿sí? O varios segmentos. En realidad es el paquete que tiene cierta información, ¿sí? Y la información que es la cabecera que tiene que llegar para saber hasta dónde tiene que llegar, que es ya acá vemos direcciones de tipo lógica. En el anterior veíamos direcciones físicas, porque la dirección MAC en Ethernet es una dirección física que está grabada en la ROM de la placa de red, ¿sí? en la NIC, y que no es modificable a nivel de la ROM, es modificable a nivel de software cuando está en memoria, en el paquetito. Por ejemplo, yo puedo agarrar este paquetito y agarrar acá y modificar este número. Yo podría modificar este número si quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está en memoria, entonces lo puedo alterar a esto. Pero no lo puedo cambiar en la placa de red. La placa de red siempre va a tener el mismo número, ¿bien? Bueno, y acá tenemos lo mismo, acá tenemos el paquete que me dice, bueno, cuál es la IP de origen, cuál es el IP de destino, y otros flags, ¿sí? E información necesaria, por ejemplo, el tiempo de vida, ¿sí? De ese paquete. Y luego está lo que nosotros queremos transportar, ¿sí? En este caso, esto es parte de la capa 4. El modelo OSI tiene la capa 1, capa 2, acá tenemos la capa 2, justamente lo que es la trama Ethernet, acá tenemos la capa 3, y acá tenemos la capa 4, UDP, ¿sí? La capa 4, nosotros vamos a ver UDP y TCP. Perdón. Vamos a ver UDP y TCP. Denme un segundito, por favor. Ay, perdón. Entonces tenemos UDP y TCP. En este caso es un UDP. ¿Por qué? Porque DHCP se transporta por UDP, ¿sí? Es la capa de transporte. Acá es justamente cómo se manda la información. Y acá está la carga útil, que es lo que está mandando. Que en realidad, esto que estamos viendo acá, esta carga útil, es la pregunta de esta dirección IP, ¿a quién mejor dicho, mándenme una dirección IP, por eso mando, el cliente tiene un IP en vacío, ¿sí? Tiene un IP en vacío, tiene bueno, esto de agente relay no lo vamos a ver ahora, pero esto es porque podríamos traspasar un router y llegar a otro lado para que consiga la IP de otro lado del router, ¿sí? Y recuerden que el router no permite pasar información que sea de broadcast, y esto es un broadcast, ¿sí? Vimos acá que esto traía un broadcast, porque es un broadcast de capa 3 y capa 2, por lo tanto esto no pasaría por un router, ¿sí? Ya vamos a ver que el router no permite pasar los broadcasts, perdón. No permite pasar los broadcasts. Entonces, toda esta información que viaja acá es la pregunta que está mandando, que es para descubrir si hay justamente, si tenemos si podemos descubrir algún servidor de DHCP. Si podemos llegar a descubrir algún servidor de DHCP, bueno, este sería el caso que nos puede llegar a servir, porque esta es la carga útil, ¿sí? Esta es la carga útil. Entonces, acá podemos ver el encapsulamiento, cómo se fue dando, ¿sí? Acá vemos la carga útil, acá vemos que se metió en una capa de transporte, ¿sí? Por lo tanto, se lo metió en un UDP en este caso, luego se lo metió en un IP, y luego se lo metió en una trama de tipo Ethernet, y luego se envió, ¿sí? Acá vemos la información, justamente como ustedes han estado viendo, con el encapsulamiento. Bueno, nosotros vamos a tener que, por eso la importancia de que entiendan las distintas capas del modelo OSI, que entiendan cómo se comunican la información que tienen, porque nosotros vamos a tener que hacer análisis sobre estos tipos de paquetes que estamos acá. Y estamos viendo un paquete, fíjense la cantidad de paquetes. Esto yo lo dejé funcionando y sigue capturando paquetes, ¿sí? Si yo a esto le mando, por ejemplo, bueno, en este caso le vamos a mandar un ping, ¿sí? Un ping al 192.168.1.100, ¿sí? Fíjense que esto va a seguir capturando, ¿eh? Captura todos los paquetes. Entonces yo puedo ver y analizar todos los paquetes, puedo ver
y analizar la información que anda dando vuelta en una red, si es segura, si no es segura, tipos de ataques, problemas de diseño de red. Puedo ver un montón de cosas gracias a este tipo de herramientas. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero quería que vieran, ¿sí? Que vieran cómo se ve el encapsulamiento con una herramienta como esta, que es la herramienta de Wireshark, ¿sí? Bueno, con esto terminamos. La idea de hoy no era una práctica, era terminar de cerrar los prácticos que teníamos, el análisis con respecto a lo que veníamos trabajando, lo que habíamos estado viendo en la clase anterior a la pasada, que es lo que estuvieron viendo con Leonardo en la de configuración. Y bueno, ya encararemos desde la siguiente algunos trabajos prácticos y vamos a ver de empezar a subir también algunos trabajos para que practiquen el tema de subnetting, ¿sí? Que es lo que venimos a hacer. Preguntas, dudas, consultas. Si no hay preguntas, dudas, quedan liberados. Si no, quedo acá a la espera de las dudas que hacen. Que tengan buena semana para los que se tengan que retirar. Profe, Sí, Álvaro. ¿se podrían poner para descargar las clases ahí que están subidas? No tienen la opción, que en las otras sí las tenía. Normalmente, ya me voy a fijar. Me voy a fijar porque el problema que hemos tenido con la descarga independiente es que ustedes la pueden grabar, hermano. El problema es que nos hemos encontrado con que las están publicando por todos lados y no tenemos permiso. Bueno, es difícil de definir cómo manejar esto, ¿no? Ya lo veo, ya lo hablo con Cecilia. Lo charlamos con Cecilia y lo más seguro que lo habilito. Ah, ok. No sabía. Es todo un tema, es todo un tema. En nuestra universidad es presencial, bueno, hay como limitaciones en eso y por ahí, bueno, se nos complica un poco y nos puede traer problemas por fuera, digamos, es lo único. Pero déjame que lo charlo y lo más seguro es que le cambie esa opción. Bueno, gracias. Por favor. Bueno, nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias a Profe. todos. Sí, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, nos vemos, Fabián. Chao, Leo. Chao, hasta luego.